esta mesa nos van a acompañar Daniel Cerdán, el CID, Comisión de Transparencia de Canarias, que será quien inicie la ronda de ponencia. Hola, buenos días o buenas tardes ya a todos. Gracias, Rafael, por tus amables palabras y para mí también resulta muy grato estar aquí en esta mesa, aunque no conocía a Isabel, pero sí conocía a Rafael, que para mí es uno de los mejores, si no el mejor cazador de buenas prácticas en materia de transparencia, buen gobierno, buena gobernanza de este país, y lo demuestra cada día en las redes sociales fundamentalmente. Y también muy orgulloso de estar con la representante, la subdirectora del Consejo de Transparencia de España, Esperanza Zambrano, que para mí, aparte de ser una de las, si no la mayor, pero sí una de las mayores referentes en derecho de acceso en este país, quería compartir con ustedes un detalle que pocos saben, y es que, de alguna manera, Esperanza es una de las madres, si no la madre principal de la Ley de Transparencia de España. No porque la afinara en sus últimos términos, sino porque fue ella y Emilio Guichot crearon en la última legislatura de Zapatero el proyecto de ley que en un 80% pasó a la siguiente y llegó al Parlamento y regula la vida de la transparencia en España desde entonces, ¿no? Dicho esto, y por entrar ya en harina, de alguna manera, cuando me planteé esta pequeña charla, me dije, bueno, ¿a qué pregunta tengo que responder? Javier Cercá dice que todos los libros deben responder a una pregunta, creo que todas las charlas deben responder fundamentalmente a una. Y para mí, sabiendo que ayer por la noche al Comisionado de Transparencia y fundamentalmente a nuestra índice de transparencia de Canarias y la herramienta informática que lo soporta, que se llama T-Canaria, pues iba a ser reconocida por Nuago, se me ocurrió que uno de los planteamientos de esta charla era una especie de rendición de cuentas porque fuimos primero candidatos y luego porque hemos recibido este reconocimiento de Novagov en la noche de ayer a nuestro índice de transparencia de Canarias, que es el mejor y el peor, porque es el único hasta ahora, y ranking público de transparencia en este país, ranking público no me gusta decir de transparencia porque sería demasiado ambicioso, sería más correcto decir índice de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa en las instituciones de un determinado territorio. La transparencia yo creo que es muy difícil de medir como concepto, pero es más fácil de medir en qué medida todas las instituciones, no solamente las principales, sino todos sus entes dependientes, que ese ha sido nuestro objetivo hasta ahora, cumplen con las obligaciones que establecen, por una parte, la ley básica, 61, y por otra parte, las leyes autonómicas. En nuestro caso, la Ley de Transparencia de Canarias, que es del año 2014, de alguna manera, una de las obligaciones que las leyes contemplan para casi todos los consejos y comisionados de transparencia es también no solamente el garantizar el derecho de acceso, también la evaluación, control, supervisión de cómo los portales de transparencia cumplen o no con su objetivo. Tengamos en cuenta que aunque el derecho de acceso es el más difícil, el más duro, el más complicado de ejercer, ante a veces dificultad de las preguntas que los ciudadanos o los lobbies plantean, llega al 0,01 de la población, mientras que los portales de transparencia, aunque no son tan visitados como pudieran serlo si tuvieran más promoción de difusión pública o de publicidad, sin embargo llevan no está de todo medido, pero realmente la mitad de los que entran en los portales públicos, que son más de la mitad de los españoles, entran en los portales, con lo cual tienen una capacidad de llegada a los públicos mayor, ¿no? Entonces, nosotros nos planteamos que los portales de transparencia como un elemento para la rendición de cuentas, la evaluación de la transparencia era absolutamente imprescindible para poder dar luego más adelante un paso en lo que es una auténtica rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque en todas las leyes, prácticamente una de las obligaciones que tienen todas las leyes de transparencia españolas es que obligan a publicar los planes de actuación, no solamente los presupuestos, que es el plan anual, no solamente el plan de subvenciones o no solamente el plan normativo, sino cualquier tipo de plan que las organizaciones públicas tengan, y obligan a sí mismo a publicar las evaluaciones de esos planes. En realidad, si eso se cumpliera, estarían rindiendo cuentas, porque estarían contando a la gente, primero, qué querían hacer en los planes, qué están haciendo y qué han hecho
cómo se han, al publicar las evaluaciones, cómo han realmente ejecutado sus planes. Eso sería una auténtica rendición de cuentas. Por lo tanto, entendemos que los portales son o deben ser en el futuro una vía importante para llegar a la ansiada rendición de cuentas, que es un término más viejo, digamos, más en desuso, que puede ser datos abiertos, gobierno abierto, etcétera, etcétera, pero que responde a ese mismo espíritu de apertura de los gobiernos y sobre todo de conocimiento de lo que realmente hacen. Los gobiernos fundamentalmente gastan mucha energía en sus gabinetes de prensa, en sus gabinetes de propaganda, y no tanta energía en realmente... gasta mucha energía en anunciar los planes que van a hacer, pero mucha menos en la difusión de la evaluación de los planes, en la difusión de la ejecución de los planes y, por lo tanto, o en la difusión de las cuentas anuales, ¿no? de los presupuestos ejecutados. Desde ese punto de vista, si algo quisiera si alguna pregunta o algún concepto me gustaría que se quedaran de esta charla, es el que tiene que ver con esta frase de William Thomson Kelvin, que para mí es el padre de la evaluación, cuando ya en el siglo XIX dijo aquello de lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora se degrada siempre. Por lo tanto, a partir de este principio, el comisionado de transparencia puso en marcha, de alguna manera basado en la metodología MESTA, una metodología que había desarrollado el Consejo de Transparencia Español y la extinta Agencia de Evaluación, puso en marcha un modelo propio adaptado a Canarias de la evaluación de la transparencia. Antes de eso, por situarles qué somos, y quizá los consejos y comisiones de transparencia somos instituciones bastante desconocidas todavía, pero en nuestro caso ha sido el primer caso, fundamentalmente porque tocó renovar el Estatuto de Autonomía de Canarias el año pasado, que hemos tenido la suerte de que nos elevaran la condición del Consejo, el Comisionado de Transparencia Canario, al mismo rango que otros órganos dependientes del Parlamento. Generalmente este esquema se reproduce en el 80% de las comunidades autónomas españolas, es decir, los órganos constitucionales españoles tienen dependientes del Congreso, tienen una equivalencia en las comunidades autónomas. Las Cortes tienen los parlamentos autonómicos, los consejos de Estado tienen consejos consultivos en las comunidades, los tribunales de cuentas tienen audiencia de cuentas en Canarias, los defensores del pueblo tienen defensores del común en Canarias y defensorías del pueblo en las comunidades, y en Canarias realmente ha sido el comisionado de la transparencia el único que, por renovarse el estatuto el año pasado, ha pasado a tener esa condición de órgano estatutario dependiente del gobierno. Lo digo esto porque muchas veces, dado la diferente dependencia de los comisionados de transparencia en España, a veces nos asocian al gobierno, al que tenemos que controlar, y no, nosotros somos dependientes, nos elige el Parlamento por mayoría de 3/5 y somos dependientes, rendimos ante el Parlamento. 5 minutos. Nuestro objetivo con nuestra herramienta era el siguiente: no solamente evaluar a los 98 instituciones principales de Canarias, ayuntamientos, cabildos, gobierno, universidades, sino también al resto de hasta 340 instituciones dependientes de esas instituciones principales. Hemos conseguido hasta ahora, a lo largo de 3 años, llegar a más del 80%, es decir, a todas las instituciones principales y hasta 270 empresas públicas, organismos autónomos, fundaciones, etc. Y nuestro propósito, lo reflejo ahí, es en el próximo año abordar ya al sector privado, que se nos olvida que todo el sector privado que recibe fondos públicos debe ejercitar la transparencia sobre el uso de esos fondos públicos. Y por lo tanto este año vamos a tratar de extender la evaluación a las corporaciones de hecho público, fundamentalmente colegios profesionales, cámaras, cofradías del mar, y a las empresas que empezaremos por las mayores, tienen una financiación pública en forma de ayuda o subvención notable. Empezaremos por las que tengan más de $500.000 de euros seguramente, y con eso ya duplicaremos el número de sujetos sometidos a control de la transparencia. Esto no se ve mucho ahí, pero fundamentalmente lo que viene a reflejar es, aparentemente la transparencia es sencilla, pero cada tipología de institución tiene unas obligaciones de transparencia diferentes, pues no se puede pedir lo mismo a una empresa pública pequeña de un municipio que a un gobierno autónomo. Por lo tanto, hemos trasladado
las obligaciones de la ley de las leyes de transparencia canarias y la estatal a mapas de obligaciones que los conocen cada sujeto, de forma que, una vez conocidos por ellos, pueden implementarlos y pueden revisarse su cumplimiento. Tengo que ir un poco más corriendo de lo que pensaba. A partir de eso, generamos, de acuerdo con la metodología que les indicaba antes, un índice de transparencia de Canarias que se compone de diferentes elementos en los que no voy a entrar, pero que fundamentalmente lo que quiero es que sepan que no es simplemente medir si la información está o no está, sino que medimos esos aspectos que ustedes ven ahí, si está el contenido, la forma en la que está, el nivel de actualización que tiene el dato. No vale lo mismo tener un dato de hace un año que tenerlo del trimestre anterior. La accesibilidad que tiene desde la primera página web de la institución. No vale lo mismo tenerlo muy a la vista de las personas que tenerlo a 10 clics. Y el formato en el que se publica, no vale lo mismo publicarlo en un PDF que no en un formato reutilizable, ¿no? Que sea, diremos, legible tanto para los humanos como para las máquinas. Eso nos conecta con el mundo de los datos abiertos, con el mundo de la reutilización, etcétera, que es el mundo al que en 3-4 años conducirá seguramente una implantación de calidad de los portales de transparencia. También valoramos en el indicador de cumplimiento del soporte web las características de la propia web, el lugar donde aparece el portal dentro de la web pública, el nivel de accesibilidad, si responde o no a los condicionantes del decreto de accesibilidad del año pasado, de septiembre del año pasado, al que están obligados todas las administraciones, su estructura, si responde a la estructura de la ley y es fácilmente los datos analizables por los ciudadanos, y si tiene o no buscador interno. Con ese índice digamos, de cumplimiento de la publicidad activa y lo que llamamos el índice de transparencia voluntaria, que veremos que se compone de estos elementos, que estos son elementos nuevos que nosotros hemos incorporado al sistema porque nos parecían importantes, si la institución tiene un informe anual, si tiene una ordenanza propia un protocolo propio de transparencia, si se da información en los propios web de las leyes que les obligan a publicar datos, si existe un enlace al órgano garante, si tienen un sistema de medición de visitas al portal que nos permita también comprobar la eficacia, el nivel de atractivo que tiene para los ciudadanos, y si hay una adecuada colaboración con el comisionado de transparencia. Esto es un engarce con el derecho de acceso, es decir, si cuando les pedimos alegaciones o explicaciones de por qué no dan información a los ciudadanos, realmente responden o no responden. Un minuto. A partir de ahí, tenemos una herramienta que se llama Tecanaria, que corre en nuestra sede electrónica, donde los 340 instituciones de Canarias pueden entrar, pueden introducir sus datos, pueden autoevaluarse, pueden saber dónde están fallando, dónde no están fallando. A partir de esa autoevaluación nosotros la verificamos y generamos una evaluación provisional. En un quinto paso ellos tienen oportunidad de hacer alegaciones e incluso mejorar nota y corrigiendo errores que podían tener, y finalmente llegamos al sexto paso, que es la evaluación definitiva. Para que tengan una idea de cómo nosotros creemos que este sistema ha producido una elevación del nivel medio de cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Ven los datos, estamos a punto de sacarlos del 18, pero no han llegado, esta semana acabó el periodo de alegaciones. La comparación de las notas medias obtenidas por los ayuntamientos, los cabildos, la administración de la comunidad y el total de las administraciones públicas, la tienen ahí. Solamente aplicando este sistema, solamente de alguna manera invitando a autoevaluarse, a revisar cada año sus portales de transparencia, creo que ha sido determinante para que vean ustedes el conjunto del sistema canario de instituciones. Ha pasado de tener una media de cumplimiento del 3,14 en el año 2016 a pasar al 5,71. Este año el crecimiento no va a ser tan notable por lo que hemos visto hasta ahora, pero sí se va a mantener en un nivel aceptable. El año pasado, ya con esto acabo, hace 2 años, prácticamente de los 340 solamente conseguimos que rindieran cuentas de transparencia 209, es decir, 136 se quedaron sin decir nada. Este año, en un nuevo empujón a este proceso de autoevaluación y evaluación, hemos conseguido reducir a la mitad, más de la mitad, a 62 los entes que no han rendido. De esos 62 hemos comprobado que 45
ni siquiera tienen portal de transparencia ni portal web. Es decir, son instituciones, sobre todo empresas públicas pequeñitas, las instituciones todas tienen, pero son instituciones completamente opacas, es que no existen en Internet. Con esto, si hay oportunidad más adelante, respondo a sus preguntas y les aclaro cualquier tema. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Esperanza. Lo que vamos a hacer es cambiar un poco el plan, dado el tiempo que tenemos, y vamos a intentar aplicarnos, como decía también antes Patricia, vamos a intentar aplicarnos a nosotros mismos las recetas que le damos a los demás, y vamos a hacer que esto sea más participativo y colaborativo de lo que tenemos pensado. Así que pasamos directamente a la fase de preguntas. ¿Alguna pregunta por parte de los asistentes? ¿Algún comentario? ¿Sí? Por favor. ¿Alguien más para que controlemos los tiempos? ¿Alguna más? Vale, gracias. Buenas tardes. Me gustaría preguntarle a Patricia, porque no sé si me he perdido esa parte de la exposición, que decía que habían conveniado con las 4 diputaciones de Galicia la utilización del sistema de control de riesgos, ¿no? Entonces, quería saber si esos convenios le dan cobertura solo a las diputaciones como entidad pública, como administración pública, o si también sirven para poder actuar con el mismo convenio sobre las entidades locales de menos de 20.000 habitantes. Sí, se han firmado convenios con las 4 diputaciones provinciales. Estamos en la Diputación de Lugo ahora, y lo que pretendemos es el doble objeto. Es decir, que la Diputación implemente el plan de integridad, haga su plan de prevención de corrupción, y a su vez sea el enlace de asistencia con los municipios que dependen de su provincia. Pero entendemos que es mejor empezar a trabajar con las diputaciones, y en segundo paso, cuando ellos implementen su plan de prevención de corrupción, gestión de riesgos, cultura de cumplimiento, que la transversalidad siempre es pues realmente código ético, canal de denuncias. Llegamos incluso a plantear como propuesta regulación de lobbies, órganos de cumplimiento, y cuando, dando ejemplo, después se basa en la segunda fase los ayuntamientos que dependen de su provincia. Con nuestra ayuda, siempre con nuestra ayuda proactiva y de colaboración. Sí. No, entendemos que habrá ayuntamientos rebeldes, no lo sé si va a haber ayuntamientos rebeldes, pero bueno, intentaremos que no se firme convenio, hacer esa labor de convencimiento, de ir allí, de hablarle de cultura de cumplimiento, de cambiar un poco el ADN, si hay algún ayuntamiento que se resista. Perdón, yo sobre este tema de los convenios que hablaba Patricia, nosotros, como todo lo que hacemos tiene cobertura legal, no necesitamos ningún convenio ni con los cabildos, ni con ninguno de los 430 sujetos públicos sometidos a control. Pero sí hemos establecido un convenio precisamente con la Audiencia de Cuentas de Canarias, el único convenio que tenemos establecido, precisamente para trabajar conjuntamente en estos temas, en los de prevención, porque son, curiosamente, el Consejo de Galicia y la Audiencia de Cuentas de Canarias los dos únicos que han adoptado, digamos, funciones que en otras comunidades tienen los oficinas anticorrupción, y por lo tanto, como están muy pegados, por ejemplo, nosotros tenemos un control de la contratación que el Estado, por la vía de la declaración que ellos hacen en el sistema de información, que para cuando llega a las audiencias de cuentas ha pasado un año. Por lo tanto, el que rindan casi en tiempo real sobre cómo están contratando, y nosotros lo compartamos con la audiencia de cuentas, y ellos lo trabajen con su propio sistema de información anticorrupción, eso genera sinergias que, ya le digo, el único convenio que nosotros hemos firmado es precisamente con nuestros homólogos de la audiencia de cuentas de Canarias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Parece que no, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente mesa. La verdad que yo tenía un montón de preguntas generales, específicas, interesantísimas, pero bueno, lo tendremos que dejar para otra ocasión. Ya tenemos los componentes de la siguiente mesa allí esperando, así que por respeto a ellos, muchísimas gracias por su asistencia. Gracias a vosotros. ¿Podrían por qué?